Al llegar a la habitación, Ramón iba mascullando improperios en voz baja, sobre las tonterías que tenía uno que oír. Allí se encontraban el Rulos y Gerardo, haciendo sus cosas habituales. El Rulos, tumbado en la cama, leyendo el Interview o cualquier otra revista donde saliesen mujeres desnudas. Y el Gerardo, sentado en la mesa, escribiendo cartas al director. Daba igual a qué director y periódico, pues se las mandaba a todos, quejándose de la falta de bancos, de los de sentarse, que de los otros sobran, y baños en la vía pública. A un promedio de 3 extensas cartas diarias. Así llevaba 3 años sin conseguir que se las publicaran jamás. Aún así, no perdía la esperanza. «¿Qué te pasa, compañero? Se te ve muy cabreado», le preguntó Rulos dejando la revista y sentándose en la cama. El Rulos era un chaval de 28 años, de los cuales llevaba 10 en la calle y 2 en el centro de rehabilitación social. Era flaco, pero no de esos que parece que se los va a llevar el viento como a la Sarmiento. Tenía la nariz aguileña y grandes ojos saltones. El mote le venía por el pelo rizado de tal forma que parecía una masa compacta. Ramón seguía mascullando entre dientes como absorto. «Será que haya visitado a la doctora, esa es capaz de soliviantar a cualquiera», dijo Gerardo levantando la vista de la carta número 3286 que escribía. El Gerardo era un hombre de unos 50 y tantos, de aspecto bonachón, veterano del centro en el que llevaba 4 años. Su vida había cabalgado entre las calles y las cárceles, por hurtos menores, de casi todas las regiones de este santo país, aprovechando sus estancias en los hoteles estatales, más o menos para aprender diversos oficios: electricista, fontanería, confección de cestos de mimbre, cocina, carpintería y un largo etcétera. Aún así, nunca logró ejercer de nada en sus breves momentos de libertad. Allí en el centro ganaba un pequeño sueldo haciendo de chapuzas más o menos oficial. «Te llamas Juan, ¿verdad?», preguntó el Rulos extendiendo su mano. «La verdad no lo sé, pero todo el mundo se empeña en llamarme así. Tengo amnesia, así que Juan está bien», respondió Ramón estrechando la mano que le tendían. «Pues eso no está bien, compañero. Si uno no recuerda su nombre, es de ley que tenga el derecho fundamental a elegir uno que le guste», argumentó Gerardo, que tenía un espíritu reivindicativo, que no se saltaba una rana dopada. «Juan está bien. No es que sea muy original, pero está bien. Es un nombre al fin y al cabo», dijo Ramón, que en el fondo le daba igual. «Bien está entonces», dijo Gerardo, que se levantó y estrechó la mano de Ramón con energía. La verdad es que le había caído bien el tipo, desde que entró en el centro. «Supongo que si has conocido a la cigarrera estarás un poco confundido. No te preocupes. Lo mejor es seguirla el rollo», dijo el Rulos, tumbándose de nuevo y retomando la lectura del Interview. «Pero esa mujer está muy perturbada. Es una obsesa», dijo Ramón, sorprendido por la tranquilidad que se tomaban en el asunto. «Rulos tiene razón, Juan. Por ejemplo, a mí ya me ha diagnosticado 323 violaciones por parte de padre y 128 por parte de madre. Y eso que soy huérfano, y nunca conocí a mis progenitores. Lo mejor es no hacerla ni puto caso», puntualizó Gerardo con cara de resignación. «Pero es un sinsentido», Ramón no daba crédito. «Lo dicho, ni puto caso», recalcó el Rulos. «Bueno, está bien. Oye, ¿puedo haceros una pregunta?», dijo Ramón no muy convencido. «Claro, compañero. ¿Cuándo se come aquí?». Resultó que se comía de 1:30 a 2:15. En el mes siguiente, Ramón se hizo inseparable de Rulos y Gerardo. Con este último tenía grandes charlas de ingeniería social, que le hicieron abrir los ojos a las injusticias de una sociedad de una forma que ni remotamente los sindicatos habrían logrado en su vida de obrero. Incluso se dio cuenta que eso de los sindicatos es una mentira de la patronal para mantenerlos en el redil, mientras que del Rulos cogió el gusto de las revistillas guarras y aprendió a dejar las pastillas que le daban en la garganta, para luego expulsarlas de una sola tos, ayudando así a mantener su equilibrio mental. En el centro se estaba a gusto, aunque tenía un poco de tufillo a cárcel, pues las salidas estaban condicionadas a la voluntad de la doctora jefe, y ésta solo las concedía cuando los pacientes mostraban interés y aceptaban todas las tropelías sexuales que sufrieron de pequeños. Por lo demás era una vida tranquila y confortable. Se comía bien. Gracias a Dios, Ramón no había perdido el sentido del gusto. Sobre todo disfrutaba los jueves que tocaba paella, y los domingos que daban arroz con leche de postre. La única sombra que se cernía sobre su vida de plácida existencia en el centro se producía los martes por la mañana.
A Ramón le tocaba consulta con la doctora Cigarral, que después de su primer encuentro había cogido verdadero gusto por lo que a Ramón le parecían verdaderas torturas psicológicas, por las cuales sufría pesadillas espantosas, donde picatostes gigantes untados de chocolate y un gran pene iniesto le perseguían con intenciones aviesas. Lo peor fue que con el tiempo la doctora añadió pepinos, zanahorias, berenjenas y hasta un melón a los empalmados perseguidores de Ramón. Sufría tanto por estas pesadillas que se despertaba entre sudores temblando, día sí, día no, que si no fuese por sus ya grandes amigos y compañeros de cuarto que le calmaban y consolaban, más de una vez se hubiese tirado por el balconcillo. Por supuesto, no solo a él le afectaban aquellos ataques sexológicos. De hecho, las ocasiones en que la tranquila vida del centro se veía perturbada siempre coincidía con alguna sesión especialmente bestia de la doctora, como por ejemplo aquel día en que se encontraron a Mancio machacándose el pajarito con 2 piedras, justo en medio del huerto de patatas terapéuticas, y gritando que así daba más gustito. O aquel otro en el que Roberto se metió el pitorro de un extintor por el culo y le dio al gatillo, saliendo la espuma por todos los restantes orificios de su cuerpo. Para la doctora, aquellos anómalos comportamientos no eran más que las pruebas irrefutables de los traumas sexuales que ella diagnosticaba tan oportunamente. Los viernes, Gerardo tenía 2 horas de paseo por las mañanas. A su vuelta era el momento de más actividad en la habitación de los 3 amigos, pues en el paseo Gerardo aprovechaba para conseguir el suministro de tabaco y don Simón, tanto para ellos como para algún otro residente que tenía posibilidades o lograba afanar a algunas perrillas. Se habían hecho, gracias a los oficios aprendidos en Chirona, escondites para guardar tales mercancías, que no hay que decir estaban totalmente prohibidas en el centro, sobre todo el alcohol. Con el tabaco había más manga ancha. Estos productos eran consumidos las noches de los domingos, cuando en el centro no quedaban más que 2 responsables, habituados a quedarse dormidos a la primera de cambio. Aquellas fueron noches felices, donde se jugaba al mus y se contaban historias de calle y amores perdidos, grandes enseñanzas de la vida, de aquellos seres que tanto habían sufrido, como con tanta libertad disfrutaron. Noches de alegría y don Simón. Y así pasaba el tiempo, con la rutina que tanto se llega a amar, cuando esta rutina no es mala del todo. Afianza amistades, da el consuelo de saber lo que va a pasar mañana, jueves de paella, domingos de arroz con leche, el premio de las noches de domingo con los amigotes y don Simón a saco, con el humo del Ducados flotando tranquilamente por el techo de la habitación. Incluso Ramón dejó de tener pesadillas tan frecuentes y casi se podía decir que le empezó a tomar gustillo a las sesiones con la doctora Cigarral. Este cambio se debió más bien a la contraterapia que Gerardo realizaba con él, hablándole calmadamente y con sentido. En aquellas ocasiones que se despertaba agitado, con la cabeza llena de hortalizas y panes fritos violadores. Según Gerardo, aquellas pesadillas eran justo lo que buscaba la Cigarral, y lo que la hacía feliz. Así que lo mejor para luchar contra los desagradables sueños era incluir a la misma doctora en ellos, cosa que con esfuerzo logró poco a poco. Al final, la que era perseguida por un Ramón que tenía una zanahoria gigante por pijo, era la mismísima Cigarral, y aunque aún no lograba atraparla, para darle a base de bien con la zanahoria, por lo menos empezó a dormir como un niño. Pero toda la felicidad tranquila no dura mucho. Por eso, es mejor la felicidad tumultuosa, que dura más, pues la vida es así, a trompicones. Una tarde Gerardo reunió a sus 2 amigos en la habitación y dejó caer el bombazo, como quien deja caer una pesada losa en el pie de uno, sin ninguna delicadeza. «Me echan de aquí, compañeros. Este domingo es la última fiesta que haremos aquí dentro, y el lunes me sueltan», dijo con voz lúgubre. «Nos estás tomando el pelo, ¿verdad?», dijo el Rulos, que no podía admitir que los separasen. «¿Qué más quisiera yo con lo a gusto que estoy aquí con vosotros, escribiendo mis cartas? Pero la doctora Cigarral me da el alta, dice que ya estoy curado». Gerardo estaba tan desolado como ellos. «¿Y qué van a hacer contigo?», preguntó Ramón. «¿No pueden dejarte tirado en la calle? Si no, ¿de qué sirve todo esto?». «Ojalá me dejaran a mi bola. Parece ser que me mandan a un piso tutelado, a saber qué tipo de gente me toca en suerte. Tengo miedo, Juan». Los 3 se miraron. Los 3 tenían miedo. «No te preocupes, tú eres un tipo espabilado, te las arreglarás para encajar. Lo nuestro es casi peor. A ver qué elemento meten en la habitación.
A Rulo se le caían las lágrimas. La noche de domingo siguiente fue de las más tristes que Ramón recordaba. Ni tan siquiera el día que Josefa le dejó sintió tanta desazón y amargura. Aquel hombre de aspecto bonachón era más que un hermano. Se bebió y se fumó, pero casi sin ganas. Gerardo les prometió que les escribiría el diario, y si se lo permitía vendría a verles a menudo. Por su parte, Rulos y Ramón prometieron hacer todo lo posible por curarse y salir lo antes posible de allí, para reunirse con su amigo, fuera. Terminaron la noche claramente borrachos, abrazándose y llorando a moco tendido. Al amanecer, Gerardo despertó a Ramón entre susurros. «Compañero, no levantes la voz. No quiero que Rulos se despierte. Es tan sentido este chico», le dijo, ya que sabía el despertar un poco tumultuoso de Ramón cuando tenía resaca. «Ya te vas, amigo mío», dijo sintiendo de nuevo la pena negra. «Sí, lo hacen así para evitar situaciones embarazosas, pero no te he despertado para eso. Verás, he dejado 3 botellas de Valdepeñas para ti en el escondite del armario. Sé que tú las vas a saber apreciar, bébételas a mi salud. Esas son para ti. También he dejado don Simón y ducados para por lo menos 3 domingos». Ramón sabía que aquel despilfarro eran sin duda todos los ahorros de su amigo. «Cuida al chaval, ya sabes que aunque se lo haga, no es muy fuerte». «Eres el más grande, Gerardo». Se abrazaron despidiéndose como los grandes amigos que eran. La vida en el centro de rehabilitación se volvió cuanto menos desagradable para Rulos y Ramón. Les faltaba la muleta de apoyo que era Gerardo. Tampoco ayudaban las cartas que recibían de este, en las que les contaba que estaba en un piso de yonkis, que se pasaban el día pensando cómo trapichear y no bebían vino. El piso tutelado se encontraba en Metro Begoña, al otro lado de la ciudad, y es una ciudad muy grande. Por desgracia, los horarios de salida y entrada no coincidían con los de visita del centro. Ramón, en especial, sufría mucho por su amigo. Rulos, por su parte, empezó a tener una gran inquina por la doctora Cigarral, a la que culpaba directamente de quitarle la poca cordura que tenía con su gran amigo. Por más que Ramón intentaba calmarle, no lo conseguía. El paroxismo del cabreo llegó cuando en la habitación metieron a un tipo llamado el Ronchas, un hombre bajito y malhumorado, con el cerebro claramente estropeado, que se pasaba las noches gritando entre sueños que venía el coco. De ahí no le sacabas. La doctora Cigarral rápidamente diagnosticó que ese tal coco abusó sexualmente del pobre tipo en su niñez. Así llegó la mañana fatídica. Al Rulos le tocaba consulta. Estaba realmente cabreado aquella mañana, y Ramón preocupado, pues se olía que algo iba a pasar. No se equivocaba. No se sabe cómo pasó realmente, pero Rulos consiguió morderle el dedo meñique a la doctora Cigarral, con tal fuerza que se lo seccionó por la primera falange, antes de que el enfermero le redujese y se lo hiciese escupir. Rulos consiguió masticarlo varias veces, dejándolo inservible. A la doctora se la llevaron al hospital de la Beata, que quedaba justo detrás del centro, a toda velocidad, y al Rulos lo mandaron de cabeza al psiquiátrico. Ramón se quedó más solo que la una, sin ganas de nada, vagaba por el centro como un alma en pena. Escribió a Gerardo contándole lo sucedido, a lo que éste, en un arranque revolucionario, contestó, asegurándole que salvarían al Rulos como fuese, y que no desesperara, que debía escapar, pues no veía muy claro que pudiese hacerlo solo. Ramón se mostró totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? Desde lo del Rulos las puertas permanecían cerradas. La doctora Cigarral estuvo 2 semanas de baja, volvió con mucha mala leche acumulada y parte del meñique menos, pues había sido imposible cosérselo, tan masticado que estaba. La siguiente semana se la pasó atacando a sus pacientes con una serie de teorías sexológicas en andanadas, de forma brutal, provocando varias crisis nerviosas y algún que otro intento de suicidio. Era su forma de desquitarse. Ese lunes Ramón esperaba angustiado a que llegase el martes, y con él su fatídico reencuentro con la doctora. No se sentía con fuerzas, así que por la noche, cuando el Ronchas empezó su letanía del coco, se acercó al armario, sacó las botellas de Valdepeñas y se las bebió lentamente, saboreándolas, con la esperanza de que le infundiesen valor. La mañana le encontró totalmente borracho y pendenciero. Cuando entró en el despacho de la psicóloga jefe, ésta le atacó incluso antes de que Ramón se sentara. «¿Cómo se encuentra hoy, Juan? ¿Ha recordado algo nuevo, quizás sobre el pene de su tío? Huele usted a vino». No le dio tiempo a decir más. Un Ramón soliviantado saltó por encima del escritorio y se abalanzó sobre ella. El enfermero, que estaba harto de tanto grito de angustia, se había ido a beberse una cañita fresca, convencido de que la doctora tenía para rato con aquel pelagatos, así que no entró a socorrerla. Ramón la cogió por la cintura
y de un tirón le arrancó la bata y con ellas la camisa. ¿Quieres penes o guarrá? Pues penes lo que te voy a dar. Le arrancó la falda a la vez que la tumbaba en el diván. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué me hace, Juan?, protestó bajito la doctora. Lo que has estado buscando, maldita cochina, respondió Ramón introduciendo su miembro viril de un golpe sordo. Dímelo otra vez, chilló ella entre gemidos. ¡Cochina más que cochina! Y la mordió un pezón provocándole el primer orgasmo. Durante media hora Ramón la violó por todos los lados y en varias posturas, dándole lo suyo a aquella arpía, que jamás podría olvidar tan tremendo polvazo, en el que se corrió 5 veces. Y es que la venganza está claro que es más cruel cuando dejas un buen recuerdo. Por fin Ramón explotó dentro de ella. Se separó bruscamente, se subió los pantalones, cogió el bolso de la doctora y desapareció por la ventana del despacho para siempre de aquel sitio, sin que nadie se lo impidiera. Ruth Cigarral, psicóloga conductista y admiradora de Freud, se quedó allí despatarrada en el diván, gimiendo como una perra.